no nos puede ofrecer un lugar en ese reino que el Señor mencionaba, ¿verdad? Así que tenemos una gran lección de esta mujer sobre lo que Jesús era para ella en su vida. Y podríamos decir la pregunta, ¿verdad? ¿Quién es Jesús en tu vida? Y el segundo punto, mis hermanos, ahí mismo en el verso 21, ¿verdad? Donde acabamos de leer, en el Evangelio de Lucas, capítulo 6, dice a continuación, ¿verdad? Bienaventurados también los que ahora tenéis hambre, dice el Señor, porque seréis saciados. Y luego continúa, ¿verdad? Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Pero nos concentramos en la primera enseñanza, ¿verdad? De este pasaje, que dice, bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Así que estos son los bienaventurados en el reino. Pero muchas personas, óiganlo bien, del mundo, miren nada más, por eso yo les menciono y les hago un gran énfasis. Nosotros no tenemos que vivir como el mundo, sino como personas del reino, pensar y hablar, actuar, caminar como personas del reino y no como el mundo. Porque las personas del mundo, óiganlo bien, tienen hambre, pero no de Dios. Tienen hambre, óiganlo bien, pero no de su amor. Aquellas personas del mundo, ¿verdad? Tienen hambre, pero no de la palabra de Dios, de otras cosas. Y nosotros, hermanos, como personas del reino, tenemos que pensar. Y ahorita les mencionaba, pensar de una manera correcta. Nosotros estamos quebrados, nosotros estamos en bancarrota, nosotros no tenemos nada que ofrecer para pertenecer al reino. Y de igual manera, óigalo bien, tenemos que ser personas, ¿verdad? Que en el reino tenemos una gran hambre, ¿verdad? De todas estas cosas que el Señor menciona. Hambre, ¿verdad? De su presencia. Hambre, ¿verdad? De tener su palabra entre nosotros. Y preguntaría, ¿hay este tipo de hambre en el reino de Dios? ¿Hay este tipo de hambre? Porque miren, la palabra de Dios dice, por sus frutos nos daremos a conocer. Por sus frutos usted y yo nos vamos a dar a conocer aquí en la tierra. No por lo que yo diga, sino mis actos. Y muchas personas del mundo, díganlo bien, tienen hambre, pero no de Dios, ¿verdad? Y los bienaventurados podríamos decir, ¿verdad? Que son aquellos que tienen hambre, ¿verdad? De aquellas personas que reconocen que tienen la necesidad de nuestro Dios. Usted reconoce que tiene necesidad de Dios. Amén. Gloria a Dios si usted tiene, ¿verdad? Necesidad de Dios en su diario vivir. Gloria a Dios, ¿verdad? También podríamos decir, ¿verdad? Que las personas dichosas, bienaventuradas, ¿verdad? En el reino de Dios son aquellas que tienen la humildad de reconocer incluso, ¿verdad? Que su matrimonio incluso necesita de Dios. Saben que la iglesia ha sido muy golpeada en este ámbito. La iglesia tremendamente ha sido violentada en el ámbito del matrimonio. Pero sin embargo, ¿verdad? Qué tristeza es cuando se lleva, ¿verdad? La disolución del matrimonio, cuando en un momento, ¿verdad? Se pronunciaron amor eterno hasta que la muerte, ¿verdad? Nos separe. Pero vemos, ¿verdad? Que en estos matrimonios se ha perdido esa hambre por la palabra de Dios. Se ha perdido esa hambre, óigalo bien, por la presencia de Dios en el matrimonio. Porque todo matrimonio, dígalo bien, por más difícil que haya sido la crisis por la que esté pasando o haya pasado, el Señor tiene poder, óigalo bien, de restaurar. Tiene poder de hacer un milagro en su vida, en su corazón. Pero va a depender mucho de qué hambre, con qué manera, ¿verdad?, te presentes ante Él para invocar su presencia, invocar su misericordia, su compasión para en esos momentos difíciles. Es muy importante, hermanos, tener un hambre. Yo no sé si usted de una manera, ¿verdad?, ha experimentado el hambre físicamente. Es tremendo, oiganlo bien. El experimentar un hambre, ¿verdad?
cuando se te presenta un bocado, un vaso de agua, uno lo devora. Lo devora, óiganlo bien. Así con estas palabras literales. Entonces, hermanos, nosotros en el reino de Dios tenemos que ser personas, óiganlo bien, de estar así, ¿verdad? Para arrebatar cualquier momento, cualquier situación, ¿verdad? Para poder estar ante la presencia de nuestro Dios, para poder invocar su justicia, su amor, su compasión. Pero vemos, hermanos, que esa hambre se está perdiendo. Esa hambre, óigalo bien, está siendo de una manera saciada por la seducción, ¿verdad? Platillos que no satisfacen, óigalo bien. Por eso es que hay tanto matrimonio en nuestras iglesias. Hay tantas familias, ¿verdad? En nuestras iglesias de una manera fracturadas, de una manera, ¿verdad? Deterioradas, de una manera, ¿verdad? Violentadas por el enemigo. Por eso, hermanos, también podríamos decir, ¿verdad? Son bienaventurados aquellas personas, ¿verdad? Que tienen la humildad, aquellas familias de reconocer, ¿verdad? Que Dios es muy importante en su vida. Porque si hay una familia, ¿verdad? Que está siendo respaldada con Dios, óigalo bien, va a ser una familia bendecida, una familia estable, una familia próspera, una familia donde va a desbordarse lo que es el amor. Por eso es importante, hermano, que usted y yo no perdamos esa hambre, óigalo bien, por la palabra, por la presencia de nuestro Dios. Y también podríamos, ¿verdad? Continuar diciendo, ¿verdad? Que los bienaventurados son aquellos que tienen la humildad, ¿verdad? En el reino de Dios, de reconocer que en sus enfermedades, ¿verdad? Necesitan de Dios. Dichosos, bienaventurados, ¿verdad? Dice el Señor, ¿verdad? Aquellas personas que tienen hambre y reconocen, ¿verdad? La humildad de poder reconocer que en su problema, óigalo bien, incluso financiero, económica, necesitan de Dios. Pero siempre complicamos nosotros y queremos inmediatamente ir al lenguaje del mundo, a la solución del mundo. Y ahí vamos, ¿verdad? Sobre los préstamos inmediatamente. Lo único que estamos haciendo, en lugar de ir de una manera, ¿verdad? Hambrienta para que el Señor sea el que nos dé de una manera sabia, ¿verdad? Esa salida ante las finanzas, pues complicamos más nuestras finanzas. ¿Y todo por qué, hermanos? Porque no hemos ido a la presencia de Dios con esa hambre, óiganlo bien. Con esa hambre que el pueblo de Dios siempre, ¿verdad?, debe de tener. Así que es muy importante. Miren, quiero mencionar una pequeña anécdota, cuento, no sé cómo usted sobre un hombre hambriento en un desierto. Era un hombre, ¿verdad?, que ya tenía días. Para que usted pueda comprender un poquito lo que es, óiganlo bien, sobre cómo conducirnos en el reino de Dios. Ese hombre caminaba y caminaba con la esperanza, ¿verdad?, de poder ser saciado en el ámbito, ¿verdad?, del alimento. El estar en un desierto, créanlo, yo nunca he estado en un desierto pasando ese tipo, ¿verdad?, de circunstancias, pero sí he escuchado que es muy devastador empezar a tener una deshidratación, ¿verdad?, extrema, donde los labios, la boca, todo se reseca, las tripas, ¿verdad?, cómo empiezan a manifestarse con un hambre tremenda, ¿verdad? Y el no poder saciar, oiganlo bien, ha de ser algo tremendo, algo tan difícil. Pues este hombre que yo les menciono estaba en esas circunstancias. Pero en eso, ¿verdad?, se llega de una manera a topar una persona en el camino, ¿verdad?, que venía con una carreta llena de corbatas. Y se lo topa. Y le dice, ¿qué vendes? Le dice, ¿verdad? Yo traigo hambre, traigo sed. Pues yo lo único que vendo y lo único que traigo son corbatas, le dice. ¿Y para qué me va a servir a mí eso? Le dice, ¿verdad? Yo lo que quiero saciar es mi hambre. Me estoy consumiendo en la sed tremenda que yo traigo. Pues lo único que traigo son corbatas. ¿Para qué quiero tu corbata? Y se las tiró.
Y sigue su camino, ¿verdad? Y a lo lejos empieza a ver, a divisar, ¿verdad? Como eso, ¿verdad? Que aparecen en las películas, ¿verdad? O en las caricaturas, un lugar, ¿verdad? Donde venden comida. Y sale la persona a recibirle: bienvenido, aquí hay mucha comida y mucha agua. Bienvenido es usted, le dice. Pues esto es lo que estoy buscando, dice. Ah, pero hay un error, dice. Aquí solamente entran los que traen corbata. ¿Se imaginan? La enseñanza es esta, hermanos. Que nosotros vamos a tener mucha hambre donde quiera que vayamos, óigalo bien, pero el único que nos puede saciar esa hambre es Cristo Jesús. Él es el adorno que debe de haber continuamente en nuestra vida. Por eso a veces vemos tanta frustración entre nuestros jóvenes que no están satisfechos porque no se han acercado al verdadero alimento, al verdadero pan. Y viven de una manera, ¿verdad? Como así como cuando vamos a los súper, que degustamos algo poquito, ¿verdad? Así viven en el mundo que no sacia eso. No sacia, y así están los jóvenes, que nada los sacia. Y tenemos que entender, óigalo bien, hermanos, iglesia, que el único que nos puede saciar esa hambre es Cristo Jesús. Pero para esto, óigalo bien, tenemos que arrebatarlo, ir a su presencia, ir incluso a la palabra de Dios, ¿verdad? Para que Él nos llene, para que Él nos satisfaga en nuestro diario vivir. Si esto, hermanos, no lo hacemos, entonces nosotros no podremos ser de esas personas, ¿verdad?, que el Señor Jesús mencionaba en este pasaje de Lucas. No podremos ser personas bienaventuradas, ¿verdad? También tenemos otra enseñanza ahí mismo en el mismo capítulo, en el mismo verso, ¿verdad? Donde decía: bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Y luego dice, ¿verdad?, que es donde nos entregaremos: bienaventurados los que ahora lloráis, dice, porque reiréis. Así que los bienaventurados en el reino, en el mundo entero, hermano, hermana, son los que lloran, porque estos, dice, verdad, reirán. Pero en el vocablo del reino de Dios, ¿qué significa llorar? Porque para el mundo no es bueno llorar. Para nadie de los que estamos aquí presentes, óigalo bien, no es bueno llorar por ninguna circunstancia. ¿O a usted le gusta llorar? A mí no. Pero vemos el vocablo del reino, el vocablo de Cristo. Bienaventurados los que lloran, dice, porque ellos, ¿verdad?, van a ser felices, ellos van a reír. Y pues aquí, ¿verdad?, podríamos decir entonces, ¿quiénes son estos dichosos, verdad? Son aquellos que lloran, óigalo bien, por su pecado. ¿Cuándo ha visto usted a alguien del mundo llorar por su transgresión, llorar por su ofensa a Dios? ¿Cuándo? Y esto es a lo que se refiere el Señor Jesús. Yo ahorita les mencionaba, hermano, hermana, iglesia, óigalo bien. Todos cometemos pecado, una y otra y otra. Y muchos de esos pecados, óigalo bien, ya los tenemos como un estilo de vida. ¿Y sabe qué es lo que hace el pecado? El pecado mata. Eso es lo que hace. Mata mi salvación, mata mi relación con Dios, mata mi esperanza, mata mi vida, mata todo lo que tengo, óigalo bien, como ser humano. Eso es lo que hace el pecado. Y muchas veces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros nos aferramos a ese estilo de vida. Hermano, hermana, y aquella persona que llora su pecado, que reconoce que ha transgredido la ley, que le ha fallado a Dios en su ministerio, en su vida, con su familia, que le ha fallado a Dios, óigalo bien, cuando aquella persona, ¿verdad?, va a la presencia con toda la humildad y le demuestra su arrepentimiento, óigalo bien, estas personas son los bienaventurados.
Estas personas en el reino de Dios, conforme al vocablo de Cristo Jesús, son los dichosos, dice el Señor. Porque ellos, dice, son los que van a reír de una manera, ¿verdad? Son los que van a estar gozosos, son los que van a estar alegres eternamente, dice el Señor. Y muchos no lloramos nuestro pecado, nuestra irreverencia incluso a Dios, nuestra falta de respeto a veces en las reuniones a la palabra de Dios. Y estas cosas, hermanos, no deben de ser así en el reino. Miren, el vocablo del mundo, ¿verdad? Allá en el Salmo, en el capítulo 73, verso 8 y 9, el capítulo 73 de los Salmos dice, ¿verdad?, que este tipo de personas que no honran, que no glorifican a Dios, ¿verdad?, estos se mofan y hablan con maldad de hacer violencia. O sea, se mofan, o sea, como que se enaltecen, ¿verdad?, de ser muy acá, muy buenos para poder confrontar, para poder retar incluso, ¿verdad?, la soberanía de Dios con una conducta nada buena. Se mofan, dice, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua, dice, pasea la tierra, dice. Pero el fin, ¿verdad?, de este pasaje, ¿verdad?, es que dice el Señor, ¿verdad?, que a todas esas personas se les ha abierto un gran abismo ante sus pies. Un lugar, ¿verdad?, de horror eterno, de un lloro, de un crujir, ¿verdad?, de dientes eterno. Y muchas veces nosotros en el reino de Dios queremos de una manera, ¿verdad?, seguir mofándonos, seguir de una manera, ¿verdad?, hice esta maldad, me he comportado así, mira, yo he desafiado a mis padres así, mira, yo he desafiado al liderazgo, a mí no me mandan, y nos mofamos. Y eso, hermanos, no es el vocablo del reino. Por eso allá, ¿verdad?, en Mateo, en el capítulo 13, verso 41 y 42, cuando se habla sobre el juicio final, miren, dice, ¿verdad?, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, dice, ¿verdad?, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, dice, y los echarán en el horno de fuego, porque allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Sabe que ahí ya no va a haber oportunidad para arrepentirnos de nuestro pecado? ¿Sabe que ahí ya no vamos a tener la oportunidad de llorar nuestra rebelión a nuestro Dios? Ya no vamos a poder llorar. Ahí usted y yo, lo único que vamos a hacer es llorar del sufrimiento, del dolor eterno. Ese lloro, ¿verdad?, por haber sido de una manera altanero, renuente, rebelde. Ese es el lloro que vamos a tener contigo. Ese lloro, ¿ya para qué?, dice el Señor. Así que no sigamos ese vocablo, hermanos, hermanas, porque esto no es así. Pero sin embargo, ¿verdad?, el rey Salomón el rey David en el capítulo 50 de los Salmos escribió, ¿verdad?, la manera correcta de ir a la presencia de Dios. Por eso él decía, ¿verdad?, en el Salmo 51, verso 17, los sacrificios de Dios, dice, son el espíritu quebrantado. Eso es lo que le agrada a Dios. Que vengamos con una actitud correcta ante su presencia, reconociendo que no somos nada sin Él. Por eso Él quiere, ¿verdad?, un corazón quebrantado y al corazón contrito, dice Dios, y humillado. Él nunca, óigalo bien, nunca lo va a despreciar nuestro Dios. Esa es la actitud que Él quiere constante en nosotros. Y el último punto que tenemos, hermanos, ahí está de igual manera, ¿verdad?, en el Evangelio de Lucas, capítulo 6, versos 22 al 23, donde dice, ¿verdad?, bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen
y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre.